¿Cuál es la diferencia entre el arte terapia y la terapia artes expresivas? Bueno, la terapia de artes expresivas es una disciplina que nació en los años 70, posteriormente, de otras artes terapias que estaban en su momento, y que integra todas las artes, no solamente las artes visuales, en los procesos de cambio y transformación. Trabajamos con las artes visuales, con la música, con el movimiento, con la poesía, con el drama, con la fotografía, entre otras artes. Entonces nuestra propuesta es muy intermodal y esta propuesta está también anclada en un fundamento filosófico y teórico. ¿Y cuál es esa filosofía? Creo que lo principal en el trabajo de la terapia de artes expresivas es las artes están al centro. ¿Qué quiere decir esto? Que confiamos en el poder transformador de las artes y para eso dejamos que ellas mismas se desplieguen y se viva la experiencia artística, es decir, del crear una pintura, una danza, un poema, una coreografía. Dejamos que se manifieste en sí misma la experiencia artística porque eso es lo que va a atraer la transformación. Y luego sí, obviamente, vendrá la posibilidad de analizar la experiencia, entenderla en función del motivo de consulta de la persona con la que se ha trabajado, pero lo esencial es que el arte se manifieste y se despliegue tal cual es. Y luego vendrá el momento de la reflexión, del análisis. ¿Cómo funciona la intermodalidad de lenguajes artísticos en la terapia artes expresivas? Claro, trabajamos con todas las artes, pero no necesariamente siempre se tiene que ir a todas las artes. Entonces, es importante saber que pasar de un arte a otro lenguaje artístico, lo que sí te va a dar es posibilidad de profundizar en las imágenes de la persona o del grupo. Eso es fundamental para nosotros. O sea, al yo pasar, por ejemplo, de una imagen visual, de una pintura, y entender que esa imagen visual también tiene, por ejemplo, mucho movimiento y entonces quiero ir después al movimiento para seguir profundizando en esa imagen. A veces me puedo quedar solamente en el lenguaje visual o en el sonoro o en el digamos, en una danza, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Mucho tiempo sin necesidad de pasar a otro lenguaje artístico. Si paso a otro lenguaje es porque me está pidiendo la imagen, la necesidad que tiene esa imagen de ir a otro lenguaje porque necesita expresarse en términos de otras dimensiones, ¿sí? ¿Se pueden fusionar distintos lenguajes artísticos en una misma experiencia? Claro, la terapia de artes expresivas se basa en la integración de todos los sentidos también, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos, si bien podemos hablar de que tenemos 5 sentidos, ¿no? Estos sentidos están integrados, ¿no? Entonces, así como también nuestra imaginación es intermodal. ¿Qué quiere decir esto, no? Que yo puedo soñar, digamos, ¿no? con una imagen visual, pero esta imagen visual también tiene movimiento, ¿no? Tiene acciones, tiene palabras también, hay una integración, ¿no? Entonces la imaginación es intermodal, nuestros sentidos están conectados. Entonces todo esto nos lleva en nuestro trabajo, cuando proponemos, es decir, ingresar a una experiencia de artes expresivas, tenemos esto en mente y así le proponemos a la persona o al grupo con el que trabajamos que viva esta experiencia de intermodalidad, de conectarse con todo su potencial imaginativo y con todos sus sentidos integrados. Entonces, cuando trabajamos con alguien, podemos decir a esta persona, ok, ¿qué tal si empiezas tú, coge un pincel, ¿no? Y empieza primero no a pintar directamente, ¿no? Sino empieza a moverte de acuerdo a lo que en ese momento te provoca moverte. Y de ese movimiento va a partir y va a generarse una imagen visual. Y luego de la imagen visual, por ahí que puede surgir palabras, empiezan a surgir palabras y de las palabras se arma un poema y del poema se crea una acción dramática y de la acción dramática se crea una música. Y es decir, hay una integración, porque así es el ser humano, hay esa integración. Hay una integración en todo nuestro sentido, en toda nuestra capacidad de imaginar. Entonces, con las personas que viven esta experiencia tienen una experiencia total, porque están habitando la totalidad de su capacidad de imaginar. ¿Qué le dirían a una persona que quiera acercarse a TAE, pero nunca hizo nada artístico?
Bueno, nosotros consideramos en realidad que el ser humano es creativo, ¿no? Todos los seres humanos, eso es importante decir, no solamente los artistas, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar, todos, absolutamente todos. A veces está un poquito difícil de acceder a esta imaginación, ¿no? Entonces, en realidad la terapia de artes expresivas es para todos, ¿no? Para niños, para adolescentes, para jóvenes, adultos mayores incluso, porque todos tenemos esa capacidad de entrar a disfrutar nuestra imaginación. Entonces uno no tiene que saber técnicas, ¿no? artísticas para ir a una terapia de artes expresivas, ¿no? Uno tiene que más bien tener el deseo de explorar su mundo interno, ¿no? De una manera quizás diferente a la tradicional, ¿no? que conocemos todos del mundo de la psicoterapia en general, ¿no? donde el lenguaje o la palabra es lo que más usamos. Pero el ser humano no solamente es palabra, ¿no? Antes de la palabra, ¿no? Cuando nacimos, ¿no es cierto? Cuando éramos bebés, los lenguajes no verbales eran los predominantes y tienen mucho significado y mucha importancia, ¿no? El cuerpo, los sentidos, el lenguaje sonoro, el lenguaje visual, y hay que ir despertando poco a poco esa sensibilidad que muchas veces la hemos perdido e incluso la hemos olvidado, ¿no? Y nos sentimos solamente como seres humanos racionales, ¿no? Verbales, ¿no? La terapia, ¿no? de artes expresivas es un tipo de terapia alternativa, digamos, ¿no? Diferente a las terapias tradicionales, que usa todas las artes al centro de la experiencia. Esto no quiere decir de que la persona no pueda, digamos, hacer uso de la palabra, porque es tan verbal como no verbal. Digamos, la palabra también es parte, digamos, de nuestro mundo, ¿no? Entonces la palabra a veces se usa poéticamente, a veces también hay momentos de hablar, de conversar, muchos momentos de conversar, pero principalmente hay una experiencia alternativa que se está jugando, una experiencia alternativa al centro, que trae justamente nuevas sorpresas, nuevo conocimiento, que crea algo que no estaba antes, ¿no? Que lleva al paciente o al grupo a otra realidad, a una realidad alternativa de juego, de experiencia, de posibilidades, donde uno se puede encontrar mucho con sus recursos y no solamente con lo que no funciona, porque hacer arte es justamente encontrar tus recursos, encontrar ese mundo imaginativo donde nuevas cosas pueden llegar y que no sabías que estaban ahí, ¿no? Y eso es lo lindo. ¿Cuál es la posición del facilitador en la terapia de artes expresivas a diferencia de otras terapias? En terapia de artes expresivas, tanto el arte como el vínculo están al centro de la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, las artes están al centro en el sentido que para nosotros es bien importante que las artes se expresen por sí mismas, ya que en sí misma el hacer arte es transformador. Esto puede ser diferente a otras terapias de arte que ven al arte como una representación psíquica del proceso de la persona. Para nosotros sí pueden haber elementos obviamente que representan lo que ha creado la persona, sin embargo vemos que hay más, ¿no? Vemos que el arte siempre va a traer algo nuevo, siempre van a traer sorpresas, siempre van a traer recursos, cosas que no podemos imaginar, y de ahí la importancia de que se exprese. Y luego obviamente va a venir el análisis y luego va a venir la posibilidad de entender ese arte. Y obviamente todo esto se hace en un vínculo, es decir, no es que la persona va a hacer arte sola, sino el arte se hace en una relación con el facilitador, con el terapeuta. Y el terapeuta tiene una responsabilidad estética. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante para el facilitador permitir que surja en el proceso terapéutico una imagen que toque a la persona, ¿no? Que conmueva a la persona con la que está trabajando. Y por eso el terapeuta se involucra y facilita la experiencia, está
junto con el cliente, ayudándolo con los materiales, con el movimiento, respondiendo también. El terapeuta va respondiendo desde el arte a lo que se va creando. Entonces, ayuda a entrar a hacer arte y que surja una experiencia que sea potente. Y de ahí la importancia de lo que decimos que el arte y el vínculo es muy importante en la relación, en la terapia de artes expresivas. ¿Qué puedes agregar en relación a la descripción de lo que sería un terapeuta de artes expresivas? ¿Cómo lo definirías, lo describirías? Yo creo que el terapeuta de artes expresivas para mí es un facilitador, ¿no? A mí me gusta quitarle por momentos la palabra terapeuta, ¿no? Y ponerle más bien la palabra facilitador, porque facilitamos un proceso de cambio y transformación. Esto quiere decir que estamos entrando junto con la persona a una realidad alternativa, a hacer arte, a crear arte, juntos. Por momentos hacemos arte juntos, por momentos la persona o el grupo hacen arte y uno como facilitador está guiando el proceso, siempre con la mirada en el vínculo, la importancia del encuentro, quién es ese otro, qué necesita ese otro en ese momento, ¿no? No hay muchas recetas, digamos, exactas, ¿no? Sino cada encuentro es único, es particular, ¿no? Y tenemos como facilitadores el recurso de saber cómo hacer que el otro entre al territorio del juego, de la imaginación, de la creación. Esa es nuestra expertise, cómo llevar a los otros a ese terreno donde justamente puedan descubrir lo nuevo y verse tocados y afectados por sus creaciones y así enriquecer, digamos, sus vidas y entender sus necesidades, ¿no? Sus preguntas, ¿no? ¿Por qué es importante que nos inclinemos cada vez más hacia las artes en el mundo de hoy? ¿Por qué las artes expresivas ahora? Creemos que es importante seguir desarrollando la capacidad de imaginar. Más ahora, en la época que estamos viviendo, que son épocas de cambio. No son épocas de cambio donde tal vez muchos quieren aferrarse a maneras antiguas de ser, ¿no? Se habla mucho de cuándo vamos a volver a la normalidad o qué cosa es la nueva normalidad o regresar a, ¿no? Es decir, se da mucho eso, ¿no? El querer repetir esquemas o la seguridad. Y la propuesta de entrar a las artes expresivas es entrar a la posibilidad de manera segura de construirlo, ¿no? De construir formas de estar en el mundo, de cosas que hacer en el mundo, de construir en un espacio seguro para poder volver a construir una nueva manera de estar. Creo que ahora eso tiene mayor importancia, ¿no? Esta posibilidad de estar en un espacio de juego, un espacio que te contenga, con un vínculo terapéutico seguro, donde tú puedas deconstruirte y volver a construir una nueva forma de lo que quieres hacer. ¿Por qué las artes expresivas hoy, no? Yo creo que es indispensable no perder nunca nuestra posibilidad de imaginar y de crear, ¿no? Somos seres creadores y cuando entramos en círculos interminables y nos quedamos dentro de nuestro propio conflicto, ¿no? Sin posibilidad de jugar con nuevas posibilidades, realmente eso es lo que nos enferma como seres humanos y como sociedades, ¿no? Cuando nos quedamos atados y sujetos a patrones que no pueden ser cambiados, ¿no? Donde no hay diálogo posible con otras cosas, ¿no? Y donde se pierde justamente esa posibilidad de imaginar lo nuevo. Creo que estamos viviendo un momento donde hay que deformar muchas cosas y me parecen que las artes han sido, ¿no? A lo largo de la historia justamente ese camino, ¿no? Que puede ayudarnos a transformar, ¿no? A transformar nuestra propia vida y la vida de los demás, ¿no? Me gusta mucho el concepto de poiesis que trae Steve Levine, ¿no? Que es que el ser humano siempre es capaz de hacer algo con lo que tiene, ¿no? Con el mundo que le toca vivir, ¿no? Por más que este mundo a veces
pareciera ser un poco caótico, ¿no? Entonces la capacidad de transformar es importante y las artes te dan esa posibilidad de transformar realmente, de transformar algo, ¿no? ¿Cuál les parece que es el impacto que tiene este trabajo con las artes? Claro, también la terapia de artes expresivas se puede también entender como acceder a una realidad alternativa, ¿no? Es decir, nosotros estamos en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, en una realidad que podemos llamar literal, donde pueden haber restricciones, donde pueden haber limitaciones, pueden haber desafíos, y donde tal vez yo me desenvuelvo utilizando ya más mi razón, más patrones ya aprendidos, que en algunos momentos pueden ser no adaptativos. Se puede ver la terapia de artes expresivas como entrar a una realidad alternativa, que es la realidad del arte, la realidad del juego, la realidad del ritual, la realidad de la imaginación. Y en esta realidad alternativa, la persona va ganando recursos que no son utilizados en su realidad literal. Es decir, normalmente la persona tal vez en su realidad literal no va a usar los recursos que se van a desplegar en esta realidad alternativa, que es la de hacer arte, donde se van a ir desplegando la intuición, la sensorialidad, la imaginación, es decir, una serie de recursos que implican el hacer arte, porque hacer arte, juego o entrar a hacer rituales implica conectarte con Eros, con tu capacidad de amar, con tu capacidad de crear, con tu capacidad de improvisar, y una serie de recursos, con tu capacidad de estar presente, que no son utilizados. Y estos recursos, la idea y es la importancia del facilitador, del terapeuta, es que después lo ayude a la persona, al grupo o a la comunidad con la que hemos trabajado, lo ayude y se lo lleve a su realidad literal, que se lleve todo lo que ha ganado en esta realidad alternativa y lo implemente en su cotidiano. Claro, solemos pensar que las artes son para pocos individuos, ¿no? Y que está dentro de formatos como los museos o las galerías de arte, ¿no? Y es muy difícil pensar que el arte puede ser algo cotidiano, de todos los días y de cualquier persona. Y las artes expresivas están fundamentadas en una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es, bueno, baja técnica, alta sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad todos tenemos la sensibilidad y la posibilidad de hacernos sensibles frente a los lenguajes creativos, porque todos tenemos sentidos y en la medida que todos tengamos sentidos, podemos ingresar a nuestros sentidos. Todos soñamos, ahí sí, digamos, nadie dice lo contrario, algunos no recordamos nuestros sueños, pero todos soñamos y los sueños son imágenes, ¿no? Estas imágenes están cargadas de una multiplicidad, ¿no? Sensorial, ¿no? Son sueños visuales, pero también kinestésicos, sonoros, ¿no? Eso es parte de nosotros, es inherente al ser humano. Entonces nosotros como facilitadores, sabiendo que eso es parte de nosotros mismos, intentamos, digamos, de a poco, ¿no? Facilitar procesos que puedan llevarnos a esa dimensión creativa.